Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia e iniciamos. Luz verde a la reforma a la ley de hidrocarburos. La Asamblea Nacional de Venezuela la aprobó por unanimidad para atraer inversión privada y extranjera. Estados Unidos respondió suavizando sanciones contra la industria petrolera venezolana. Tenemos reporte. En Estados Unidos, el zar de la frontera Tom Homan defendió el actuar del ICE en las redadas y protestas anti-inmigración. Desde Minneapolis anunció cambios en la estrategia migratoria, mientras que el alcalde de la ciudad pidió el fin de los operativos a los que calificó de asedio. La Unión Europea incluyó a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas por la brutal represión en las manifestaciones contra la crisis económica y la violación de derechos humanos. Teherán tachó la decisión de hostil y advirtió de peligrosas consecuencias. Iniciamos en Venezuela. Por unanimidad, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, dio luz verde a la reforma de la ley de hidrocarburos. Impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, abre así la posibilidad de que empresas privadas y extranjeras entren a participar de la producción y venta de petróleo venezolano. Su aprobación ocurre en momentos en los que Donald Trump apuesta por revitalizar la industria petrolera del país sudamericano. Para ampliar, vamos a Caracas con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Daniela, muy buena tarde. Cuéntanos qué significa para el país y para el sector petrolero esta reforma. Hola, ¿qué tal? Esto es un cambio total a cómo se venía manejando la industria petrolera venezolana, porque es válido destacar que en 2006 la ley de hidrocarburos fue reformada bajo la administración de Hugo Chávez precisamente para aumentar el control estatal sobre la industria petrolera, y esto ahora parece revertirse con esta modificación que aprobó la Asamblea de mayoría oficialista esta tarde. Parte de los cambios cede el control estatal sobre la exploración de campos petroleros y las actividades primarias, es decir, ahora actividades como exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento ya no son exclusiva competencia del Estado, sino que también lo podrán hacer las privadas extranjeras domiciliadas en el país. Se habla también de reducción de impuestos, de regalías de hasta el 30% y ofrece mayores garantías a las empresas privadas internacionales, como el hecho de permitir un arbitraje en caso de que haya que dirimir algún tipo de conflicto. Antes esto solo era competencia de los tribunales venezolanos. Hablábamos de la regalía, fija una regalía de hasta 30%, establece además el impuesto integrado de hidrocarburos con una alícuota de hasta 15%, menor a la que estaba anteriormente, y el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Orlando Camacho, dijo que es una reforma que va a cambiar la economía del país, asegura el gobierno, porque recordemos que esta fue una ley que propuso la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante su memoria y cuenta, va a facilitar la relación comercial con Estados Unidos y a favorecer la inversión extranjera. Daniela, y justamente una hora después de la aprobación, Estados Unidos respondió a esta aprobación de la reforma. ¿Cuáles fueron las medidas anunciadas? Bueno, fue una aprobación express por parte del Parlamento esta ley que se discutió en menos de 2 horas y se aprobó, y luego fue enviada directamente a la presidenta encargada para que el Ejecutivo así la sancione, y automáticamente hubo una respuesta por parte de la administración Trump, y es que el Departamento del Tesoro emitió una licencia general, la número 46, que levanta algunas de las sanciones impuestas a la industria petrolera. ¿Qué contempla esta licencia? Autoriza a empresas estadounidenses establecidas a retomar operaciones clave con el petróleo venezolano y con PDVSA. Las empresas que están registradas antes del año 2025 podrán, según esta legislación, exportar, refinar y comercializar crudo de origen venezolano, y se autorizan incluso pagos mediante intercambio de productos refinados. Pero también esta ley contempla algunas prohibiciones, como por ejemplo cualquier transacción que involucre actores de Rusia, de Irán, Cuba o Corea del Norte, y también veta cualquier operación con entidades bajo control o influencia de
China. Todos los contratos además deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y los pagos en efectivo a entidades bloqueadas deberán ir a cuentas de depósito específicas bajo el control del Tesoro, que es un paso importante también que va a permitir esta comercialización de crudo, pero bajo el control estricto de Estados Unidos sobre estos recursos. Muchísimas gracias por el reporte desde Caracas a Daniela Zambrano. En Estados Unidos, el zar de la frontera, Tom Homan, buscó mostrar un tono más conciliador en momentos en los que el actuar del ICE está en el ojo del huracán y, sin embargo, defendió sus acciones en las redadas y las manifestaciones. Desde Minneapolis anunció cambios en la estrategia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, como por ejemplo la reducción de la presencia del número de agentes. Recordemos que los demócratas piden reformas a fondo que incluirían que usen cámaras corporales y que se les prohíba llevar el rostro cubierto en los operativos. El informe es de Albert Naya. Nada es perfecto. Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, lo admitió ante la prensa. Con tantas contradicciones como certezas, el funcionario reconoció el desastre ocurrido en Minneapolis. Nada es perfecto, siempre hay margen de maniobra. Trabajamos en hacer que la operación sea más segura, eficiente y se ajuste a las normas. Mejoraremos gracias a los cambios que estamos haciendo. The mission is going to improve because of the changes we're making internally. Operación, por lo tanto, fuera de las normas, que se saldó con 2 asesinatos de estadounidenses a ojos del mundo y detenciones de menores de edad. Pero Homan defendió el papel antimigratorio del gobierno, que dijo obedece a las leyes del Congreso. Si a la gente no le gusta el ICE y reformar leyes, que vayan al Congreso. Repito, el ICE no se lo está inventando. Está aplicando leyes promulgadas por el Congreso y firmadas por el presidente, las mismas que han estado vigentes durante los 6 últimos presidentes para los que trabajé. Y en Minnesota, las calles siguen en pie de guerra, con vigilias por el último fallecido y la resistencia como lema. Creo que todo está en juego, la dignidad de nuestro país, las vidas de los ciudadanos estadounidenses y también de los que no lo son. Está en juego Estados Unidos, todo está en riesgo. Siguen en alerta ante un comandante migratorio que llegó supuestamente para desescalar la situación y convertirla, dijo, en operaciones estratégicas, reducir el número de efectivos y pasar a un tono más conciliador. Pero los habitantes de Minnesota siguen sin descifrar si el zar llegó con una bandera blanca o un bidón de gasolina. Continuamos en la Unión Americana porque los demócratas en el Senado han llegado a un acuerdo con los republicanos para evitar un cierre parcial del gobierno federal. Según medios locales, el pacto establece la aprobación de 5 proyectos de ley de gastos que financiarán gran parte del Ejecutivo durante lo que resta del año fiscal, así como una medida provisional para financiar al Departamento de Seguridad Nacional durante 2 semanas. Y esto ocurre mientras los legisladores, impulsados por la oposición, continúan negociando medidas para ejercer mayor control sobre los operativos de los agentes de inmigración. Y finalizamos en Medio Oriente. Irán respondió este jueves a la decisión de la Unión Europea de designar a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista por la brutal represión en las manifestaciones que dejó miles de muertos en el país persa. El canciller de la República Islámica catalogó de grave error estratégico y acusó a Bruselas de doble juego en la región. Marta Moya con el informe. Bruselas tensa las relaciones con Irán. Este jueves los ministros de Asuntos Exteriores del bloque decidieron incluir a la Guardia Revolucionaria del gobierno de los clérigos chiitas en la lista europea de organizaciones terroristas, como respuesta a la represión ejercida contra las protestas ciudadanas. Y además se impusieron sanciones contra el ministro del Interior y el fiscal general de Irán. Hoy los ministros acordaron designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Esto los coloca al mismo nivel que Daesh, Hamas, Hezbollah y Al-Qaeda. Quienes operan mediante el terror deben ser tratados como terroristas. A las afueras de las instituciones europeas, decenas de manifestantes celebraron la decisión y pidieron aumentar las sanciones. La Guardia Revolucionaria es la responsable de la guerra externa y el terrorismo en la región, así que es realmente una señal fuerte de Europa hacia el pueblo iraní. Desde Teherán, el canciller iraní denunció la decisión de la Unión Europea y la catalogó de grave error estratégico. Más allá de la flagrante hipocresía de su indignación selectiva, no adoptar ninguna medida ante el genocidio de Israel en Gaza y, sin embargo, apresurarse a defender los derechos humanos en Irán, esta maniobra de relaciones públicas de Europa busca principalmente ocultar que se trata de un actor en claro declive. La postura de la Unión Europea es profundamente perjudicial para sus propios intereses.
Irán anunció que realizará ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Hormuz y una misión diplomática del país persa viajará el viernes a Turquía en búsqueda de apoyos regionales. En tanto, funcionarios de Arabia Saudita e Israel visitan Washington para discutir separadamente posibles acciones militares contra la República Islámica. Y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, puso sus cartas sobre la mesa. No deberían mantener capacidades nucleares. Estaremos preparados para cumplir con lo que este presidente espere del Departamento de Guerra. Este jueves, las Fuerzas Armadas iraníes aseguraron que incorporaron 1000 nuevos drones a su arsenal y advirtieron que si la administración Trump arremete contra su territorio, la respuesta será aplastante. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.